Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, vuelve el podcast después de mucho tiempo. Volvemos a hablar de accesibilidad y de todo el tema de la discapacidad. De todo ello nos metemos en el fango como nunca, como se suele decir. Pues hoy voy a hablar de un tema que cuando se publique esto va a ser de actualidad porque va a estar pasando, pero si lo escucháis dentro de tiempo no va a pasar nada porque es para que veáis un ejemplo de cómo se trata muchas veces el tema de la discapacidad. Porque cuando estoy publicando esto son los Juegos Paralímpicos. Los que no conozcáis los Juegos Paralímpicos, que por cierto, durante esta temporada y las siguientes temporadas iré haciendo podcast sobre los distintos deportes paralímpicos, porque hay muchos deportes paralímpicos, adaptados también se llama, deporte adaptado, que tiene sus similitudes al otro deporte, pero bueno, también tiene sus características diferenciales y cosas que le hacen incluso más atractivo que otros deportes que de otra forma no verías, como carreras de atletismo de silla, el tema del rugby, el tema de la bocha, muchos deportes que te llaman mucho la atención y te llaman las ganas de ver. Pues ahora están siendo los Juegos Paralímpicos y vamos a hablar un poquito de la repercusión que se le está dando a estos Juegos Paralímpicos, sobre todo desde los medios de comunicación. Porque para los que os perdáis un poco o escuchéis este podcast de otros países, los Juegos Paralímpicos se están retransmitiendo a través de RTV. La RTV engloba la uno, la 2, Teledeporte. Al principio no los iban a dar, ya que tenéis un podcast por ahí en el que decía yo que no los iban a dar y al final a última hora consiguieron los derechos. Ahora veremos qué derechos han conseguido, porque son un poco chapuceros los derechos que han conseguido y el soporte que le están dando a estos Juegos Paralímpicos, pero bueno, los tiene la uno. La uno ya empezó bien mal, porque, bueno, los tiene Radio Televisión Española, pero ahora cuando estoy hablando de este podcast y es probable que no pasen todos los Juegos Paralímpicos, no se ha emitido nada de los Juegos Paralímpicos ni en la uno ni en la 2. Y diréis, bueno, es que hay programas más importantes. Sí, claro, hombre, está la película de sobremesa del domingo por la tarde, que creo que se llamaba Sesión en el Caribe o Crimen en el Caribe, estas películas de la uno que son tipo las de Antena 3, que son las típicas películas con argumento un poco chorra, para pasar la tarde del domingo o del sábado. Pues claro, vamos a poner eso, o el sábado o el domingo por la tarde, que nos estamos jugando medallas, que ganamos varias en natación, en atletismo, pues vamos a poner una reposición de Españoles por el Mundo o un documental sobre el lince iba a ser ibérico, pero era el lince de una selva de Sudamérica. Vamos a poner ese documental que es más interesante que los Juegos Paralímpicos. El que se escude con estas cosas y que pongan estos deportes paralímpicos encima, que muchas veces nos estamos jugando medallas, pero lo de las medallas me da muchas veces igual, porque se retransmitía en la 2 y en la uno en los Juegos Olímpicos y tenían una cobertura mucho más grande y eran muchas veces incluso deportistas que no eran españoles y se daban ahí en las primeras cadenas. Y ahora que nosotros, incluso los españoles, estamos ganando muchas medallas, haciendo muy buen papel, pues resulta que a Radio Televisión Española no le interesa ponerlo en las cadenas principales. Aquí se puede escudar en que no da audiencia a los Juegos Paralímpicos. Señores, que la televisión pública no está para dar audiencia, que no está para competir con Antena 3, ni con Telecinco, ni con el resto de cadenas, ni incluso con las plataformas de streaming. La cadena pública está para emitir y para dar un contenido de lo que quieren los telespectadores. Lo que me parece un poco vergonzoso que se esté hoy en día dando contenidos como Masterchef, que por cierto incita al bullying y al acoso y ya ha tenido varios casos de este tipo. Maestros de la costura, que no incide tanto en eso, pero bueno, es un programa más de reality de ese tipo, o programas de famoseo con famosos que se le pagan unas cantidades ingentes. Fichad a David Broncano, que David Broncano obviamente no le van a poner en la 2 ni en la plataforma de YouTube, le van a poner en la uno. Pues estos Juegos Paralímpicos, ya para empezar, la ceremonia de inauguración fue en Teledeporte. Yo ahí no. Cuando ya pusieron la ceremonia de inauguración en Teledeporte, digo, uy, esto no es nada bueno, porque
la de los Juegos Olímpicos, haciendo un poco comparaciones, que vamos a hacer ahora alguna comparación. Aunque diga que hay gente que diga que no se pueden comparar. Es que para mí, empezando por el concepto de que los Juegos Paralímpicos deberían ser o al mismo tiempo o justo cuando se acaben los Olímpicos, pero dejar pasar 3 semanas, a mí me parece una falta de respeto y que ya la gente ya está a otras cosas. Y hablando de cobertura de Radio Televisión Española, pues resulta que es que en los primeros días de los Juegos Paralímpicos, estoy hablando en Radio Televisión Española, porque en otras cadenas, bueno, puedes decir, pero aquí que son ellos los que tienen la cobertura. No os digo un programa de 1 hora, hora y media que hacía después del telediario en la 1 en los Juegos Olímpicos, que hacían ese programa con enviados especiales, con un montón de gente. Para empezar, aquí, en los Juegos Paralímpicos apenas han ido gente, pero apenas han ido gente a cubrir los Juegos Paralímpicos. Los comentaristas se nota, porque se nota que muchos de los comentaristas no han ido a París, porque tú ves una retransmisión y en medio de la transmisión dicen, uy, hay tal salto, no lo podemos ver. Y claro, si el comentarista estuviera ahí o hubiera un comentarista a pie de pista, pues podría decirte, no, ha hecho tal salto o tal marca. Pero se ve perfectamente que están en los estudios de Prado del Rey o los estudios que tenga Radio Televisión Española cubriendo estos Juegos Paralímpicos, que que ni siquiera han dicho, bueno, pues vamos a darle cobertura, porque en los Juegos Olímpicos prácticamente todos los comentaristas estaban en París y tenían una cobertura muy excelsa. Y es lo que me parece una falta de respeto a los atletas paralímpicos, que están haciendo un papel bastante bueno. Siempre han sido de los mejores de los Juegos Olímpicos para mí. Y es que, como he dicho antes, los Juegos Paralímpicos deberían celebrarse o justo después o al mismo tiempo que los Olímpicos, y también celebrarse con los mismos honores que tienen los Juegos Olímpicos. Que en el medallero, las medallas de los Juegos Paralímpicos cuenten en el mismo medallero que los Juegos Olímpicos. Para mí sería de justicia. Haciendo comparaciones, que ya no, comparaciones entre unos y otros, resulta que los Juegos Olímpicos les daban a los que ganaban medalla una cajita, le daban la medalla, que eso sí lo tienen también los atletas paralímpicos, que es la misma medalla porque tiene un trocitos de la Torre Eiffel, por ejemplo. Pero es que resulta que a los de Juegos Olímpicos les daban una cajita que contenía un póster que era una obra de arte con un número de serie. Pues a los de los Juegos Paralímpicos resulta que les dan, esto no es broma, les dan el peluche, la mascota de los Juegos Paralímpicos, que es la misma de los Juegos Olímpicos, pero esta mascota lleva unas piernas de estas ortopédicas y le dan esta mascotita. Para mí me parece infantilizar a las personas con discapacidad y hacer una distinción entre unos y otros. A unos les dan una obra de arte, algo que está bastante valorado, y a otro un peluche, que vale, le puede hacer ilusión, pero es que me parece una diferencia. Y poner por debajo a los atletas paralímpicos que hacen o el mismo esfuerzo o más que los olímpicos. Entonces me parece una falta de respeto esto por parte de la Federación Paralímpica. Y me parece que no debería hacerse eso de darle peluches. Que yo, cuando he visto las entregas de medallas y he visto que les daban... He preguntado a gente que, digo, hay gente que... porque yo he visto algo de los Juegos Olímpicos, pero no he visto todo. Digo, ¿esto pasaba en los Juegos Olímpicos? También les daban un peluche y me decía la gente, no, les daban una cajita. Y luego yo me he enterado lo que era la cajita, que es una obra de arte, pero es que a lo de las atletas paralímpicos, eso le dan este peluchito... Y es infantilizar a las personas con discapacidad en los Juegos Paralímpicos y ya estamos metiendo la pata, pero de lleno y nunca mejor dicho. Las webs deportivas, por ejemplo, no estoy diciendo ni El País, ni El Mundo, ni otros periódicos, las webs deportivas como Marca, AS, Sport, aquí no se salva ninguna, para encontrar medallas de oro, de plata, de bronce en su web, tenías que navegar hasta un punto insospechable, tenías que ir bajando el scroll de la barra de navegación y te encontrabas resultados de equipos de primera, resultados de la liga italiana, una noticia random de tal, una chica sin medir desnuda, te encontrabas un montón de noticias y la medalla de los Juegos Paralímpicos te la encontrabas después de 40 noticias, o sea, te la encontrabas súper de abajo. Y no estoy diciendo horas después de que haya pasado, de que haya bajado la noticia, no, que directamente la ponían ahí, o sea, una falta de respeto.
Y encima, muchas veces la gente tiene la culpa, porque Teresa Perales, que es la única que ha podido estar en atleta paralímpica en una portada de un diario deportivo, encima la gente echando pestes porque resulta que como ha ganado el Barça 7-0, por cierto, si queréis estar informados de todo lo que pasa con el Barça, tenéis un podcast que se llama Tot Fútbol. Voy a poner un enlace aquí en el podcast con mi amigo Josete y otra gente que hacen un análisis de los partidos del Barça. Y merece mucho la pena, pero es que es eso, el Barça había ganado 7-0 y la gente bramando porque habían puesto a Teresa Perales, o sea que muchas veces la gente, los medios de comunicación nos quejamos, pero hay mucha gente que hace que esto se haga así, porque el público, para una puñetera vez, como diría también mi amigo Josete, que las personas con discapacidad, y en este caso Teresa Perales, están en una portada. Encima la gente criticando que por qué la han puesto, que solo estaba en los diarios los que se dicen de la caverna madrileña, porque yo solo lo he visto en Marca y en AS, y criticando eso, pero es una atleta paralímpica que tiene las mismas medallas que Michael Phelps, y en este país que tenemos la envidia por castigo, y criticar al otro, pues encima que logra eso, pues la criticamos y que por qué está en esa portada y no está lo del Barça o está lo del Atlético de Madrid. Pues a mí me parece muy mal también esto por parte de la gente, estos comentarios. Otra de las cosas que ha pasado en estos Juegos Paralímpicos es que resulta que le estaban dando la medalla a Alba, que Alba ha ganado medalla de bronce en salto, es una atleta con discapacidad visual, pues en medio de la entrega de medallas resulta, le dan la medalla y digo, bueno, y después le iban a dar la medalla al atleta que había ganado el plata y la medalla al atleta que había ganado oro. Pues cuando le dan la medalla a la española, corta la retransmisión sin dar explicación ninguna y te ponen campeonato de ciclismo. En Teledeporte, es decir, que es donde han ido dando los Juegos Paralímpicos, pero no siempre, porque te ponían la Copa América, te ponían la Vuelta a España, que la Vuelta a España, por cierto, sí ha estado en la 1 de Televisión Española, lo que me parece ciertamente vergonzoso, que la Vuelta a España, etapas muchas veces que no tienen importancia ninguna, estén en la 1 y no estén los Juegos Paralímpicos, me parece vergonzoso, lo digo con todas las letras. Y es eso, ni siquiera estaba siempre en Teledeporte los Juegos Paralímpicos, te tenías que ir a la aplicación de GTV o a la web para ver los deportes en sí que querías ver. O sea, me parece tan lamentable esta cobertura que ha dado la televisión española, que una cadena pública, que es pública, la pagamos todo, y como diría también un cierto amigo, las personas con discapacidad también la están pagando para que les den este trato y les humillen. Y ya para acabar con esto, voy a decir dos cosas de que ya tocan la guinda del pastel. Resulta que el diario La Razón, como titular de los Juegos Paralímpicos, puso un titular y yo pensé, bueno, hablarán de alguna medalla, de algún logro. Pues este es el titular. Ojo al dato, Leticia se corona como la reina de los vaqueros que mejor sientan en una nueva jornada de los Juegos Paralímpicos de París. O sea, en una jornada de los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024, el diario La Razón, un diario de tirada nacional, está destacando que la reina Leticia lleva unos vaqueros bien conjuntados. O sea, aparte de no destacar a los atletas paralímpicos, esto me parece de un machismo y de una hipocresía y de todo este titular. O sea, es que no sé casi ni decir, solo con leer el titular. Y bueno, luego decir que la 1 y la televisión española, en vez de dar cobertura estos días y poner en su parrilla cosas de los Juegos Paralímpicos y de transmisiones, hacer un programa especial después del telediario, hablando de lo que ha pasado ese día en los Juegos Paralímpicos, como hacían en los Juegos Olímpicos. Yo no estoy pidiendo ni más ni menos. Ni siquiera estoy pidiendo que den el mismo tiempo que daban a los Juegos Olímpicos, que sería lo justo, que le diera lo mismo. Pero ni siquiera estoy pidiendo eso, ni que lleven a los profesionales, porque decir que los comentaristas que están llevando lo están haciendo muy bien, chapó, están llevando gente que sabe mucho de deporte paralímpico, con eso no tengo ninguna queja. Hay deportistas paralímpicos que lo hacen muy bien, hay comentaristas y periodistas que se notan que no manejan mucho el deporte paralímpico, pero aún así le ponen empeño y lo hacen lo mejor posible. Así que chapó por ellos, porque ellos no tienen culpa de la transmisión que por cierto muchas veces
te ves una jornada de atletismo y qué casualidad que te pierdes justo a los atletas españoles, en natación también pasa a veces, en otras competiciones te pierdes justo a los atletas españoles, me parece muy mal. Ha hecho una compra de derechos Galletón Española la más barata y la que le pedían menos dinero, porque aunque digan, no, no es responsabilidad nuestra, que ahí tienen razón los comentaristas, que en ellos personalmente no es su responsabilidad, pero yo sé personalmente que hay varios paquetes en estas retransmisiones deportivas y tú puedes comprar un paquete que lo tenga todo, porque se graba todo los Juegos Paralímpicos igual que los Olímpicos, entonces tú puedes pagar y en un momento dado pinchar al atleta de tu país para que se vea ese salto, esa marca y todo. Incluso ir pasando de atletismo a otra categoría, ir pasando a varias. Pero no han comprado el paquete completo y ahora viene lo malo y las quejas y todo lo que está pasando. Y eso, resulta que en vez de dar la cobertura que se debe dar a los Juegos Paralímpicos, estos primeros días de Juegos Paralímpicos, pues ¿qué hizo el primer día que hubo Juegos Paralímpicos? ¿Qué diréis? Por la noche dieron algo referido a eso, ¿qué dieron? Una final de atletismo, un partido de baloncesto adaptado, de la bocha, otro deporte. Pues no, pusieron la película Campeones, en la 1, con 2 narices. Habiendo Juegos Paralímpicos, para la sociedad española, el paradigma de persona con discapacidad. Hay quien puede decir que le gusta mucho la película Campeones, pero si en pleno Juegos Paralímpicos pongamos la película Campeones y no pongamos las retransmisiones deportivas, o ni siquiera un resumen en la 1, me parece lamentable. O sea, me parece lo peor. Que ese sea el ejemplo de que tienen la 1 y otras cadenas de las personas con discapacidad. Y en vez de dar cobertura a nuestros deportistas, pongamos la película Campeones. Me parece algo muy lamentable. No por la película en sí, me parece que cuando están los Juegos Paralímpicos, poner la película Campeones, poner documentales que se están poniendo sobre esa película o sobre personas con discapacidad y no poner el propio deporte. Hay semanas como la semana o el día de las personas con discapacidad. Hay muchos momentos para poner esos documentales o esas películas, pero que lo pongan justo cuando son los deportes paralímpicos. Incluso películas de estas americanadas de una chica que se cae, acaba en silla y su historia y estas películas que están poniendo ahora, en vez de dar cobertura a los Juegos Paralímpicos, me parece vergonzoso y lamentable. Porque se me nota que estoy indignado y lo estoy mucho. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Si esto como yo os corre por dentro, os animo, como he hecho yo, que vayáis a la web de GetTube. Tienen un espacio que es el defensor de espectador, este espacio del defensor de espectador. Pongáis vuestra queja, pongáis lo que nos parece bien, porque es una televisión pública, ya digo, que estamos pagando entre todos, que es un servicio público, que aquí la excusa de la audiencia de que los deportistas paralímpicos no dan audiencia, aquí no me vale. Es una cadena pública, se ponen programas como el que mencioné de historia hace unos meses, que tampoco tenía mucha audiencia y era un programa que era lamentable el uso que hacía de la historia, y otros programas que he referido a lo largo de este podcast. Así que a mí lo de la audiencia, esa excusa, que el que quiera se la trague, pero a mí no me la dan con queso. Así que eso, hay que ser activo, quejarse en redes, quejarse a RTVE, en su plataforma, quejarse en su web, por donde se pueda, porque esto es un servicio público y no es tolerable lo que se está haciendo con nuestros atletas paralímpicos. Ya haré programas sobre los distintos atletas paralímpicos, haré estas historias de las medallas, de los deportes, explicando deportes paralímpicos, cómo se adaptan. Pero hoy era para hablar más que de los Juegos Paralímpicos, del trato que se está dando desde la cadena pública y desde otros medios de comunicación. Así que un abrazo a todos, seguimos aquí dando en la lucha para la accesibilidad y que las personas con discapacidad se les trate con respeto e igualdad. Un saludo a todos, adiós.